Bienvenidos al primer episodio de La Voz de la Mayoría Silenciosa. Esta es la propuesta que les tengo para este primer encuentro. Les voy a contar un poco quién soy, les voy a explicar de qué se trata el podcast y haré al final dos reflexiones. Una, sobre la necesidad de involucrarnos más en la defensa de lo que consideramos nuestro modo de vida y también sobre el alboroto alrededor de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que suceden pasado mañana, el martes 3 de noviembre, y la supuesta intervención de políticos colombianos y todo lo que se ha dicho en los últimos días. Esa es la propuesta, espero que se queden, sé que les va a gustar. Bueno, lo primero, ¿quién soy? Mi nombre es Julián, me considero hijo de Dios, cristiano, colombiano, soy padre de familia y soy conservador. ¿De qué se trata el podcast? Este podcast es mi aporte a la batalla cultural. Es entrar a las filas para defender lo que es sagrado y fundamental para mi vida y para contrarrestar un poco esa avalancha socialista / colectivista / autoritaria / relativista que asalta nuestra cultura y por extensión la esfera política. Todos estos conceptos, el concepto de conservatismo, el concepto de socialismo, de colectivismo, de autoritarismo y de relativismo, que es clave entender, sobre todo para aquellos que somos cristianos o católicos, evangélicos, en fin, que nos consideramos hijos de Dios. Los voy a estar explicando en capítulos posteriores para que ustedes tengan esa base conceptual y puedan articular mejor sus ideas y, claro, defenderlas, las puedan defender mejor. Bueno, les decía entonces que esto es mi aporte a la batalla cultural, y es una batalla cultural. Creo que la cultura está en la raíz de los fenómenos que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Por supuesto, es muy difícil desligarse de la esfera política, es muy difícil abstraerse de las decisiones políticas y del discurso político, porque al final, bueno, esto también tiene un efecto en el futuro de nuestra sociedad. Las políticas, o mejor, desde la política se pueden implementar diversas decisiones que pueden influir positiva o negativamente en nuestra sociedad, dependiendo, por supuesto, del prisma que se le ponga, desde el lugar en que se mire. En este caso y en este podcast se van a estar analizando desde el punto de vista del conservatismo, que, les adelanto, no lo considero una posición política como tal, sino es más una actitud frente a la vida que, por supuesto, va adoptando algún lugar en el espectro político de acuerdo al contexto y a la coyuntura actual. Entonces, no se preocupen, que voy a estar hablando sobre socialismo, sobre colectivismo, autoritarismo, relativismo, conservatismo, liberalismo, bueno, sobre varios conceptos, sobre varias líneas de pensamiento, sobre varias corrientes que los van a ubicar mejor, los van a ayudar a entender por qué los políticos o los defensores de esta ideología dicen lo que dicen, por qué los otros son contradictorios, etcétera, para que otra vez ustedes tengan esa base conceptual que les permita articular mejor sus pensamientos, sus argumentos y, lo más importante, defender sus creencias y sus convicciones. Las dos reflexiones que tengo para cerrar este primer episodio, que como ven es bastante corto, es solo una presentación para que ustedes sepan con qué se van a encontrar en este podcast. No considero este un podcast periodístico, no es un ejercicio periodístico, es un ejercicio simplemente de libertad de expresión, de opinión. Creo en el libre mercado de las ideas, creo que es fundamental tener esa libertad de expresión. Soy un absolutista en ese sentido. No creo que la solución para un discurso equivocado o para ideas
que se consideren erróneas sea la censura o la represión, para nada. Creo que ante un discurso de este tipo, la mejor solución es más discurso, más opiniones, más posiciones, más argumentos. Esa es mi visión y es la que voy a tratar de defender en este podcast. Bueno, la reflexión. Bueno, o mejor, las dos reflexiones que tengo para el primer episodio. La primera es sobre la necesidad de involucrarnos más en esta batalla cultural y detrás de eso el concepto sencillo pero muy poderoso de defender sus convicciones y defender las ideas en las que se creen, defender ese conjunto de ideas, de principios que dan forma a la vida de cada uno, que se consideran o que consideramos correctos, apropiados para una sana vida en comunidad, pero también para promover precisamente todos esos fundamentos que nos han traído hasta este punto de la civilización, un punto que considero muy bueno, con muchos avances tecnológicos, avances científicos, pero sobre todo con la fortaleza que han traído estos principios a nuestra sociedad, que hoy vemos atacados, que hoy vemos que están siendo erradicados, porque no creo que estén siendo controvertidos a este punto, están tratando de ser erradicados para destruir todo lo que se ha hecho hasta ahora en un intento de comenzar de cero, que me parece un error fatal y un error que nos puede costar nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo tal como lo conocemos. Y no estoy exagerando. Entonces quiero comenzar esta reflexión con una pregunta para cristianos, conservadores, liberales, los liberales de verdad. No me estoy refiriendo aquí a Humberto de la Calle ni a Juan Fernando Cristo, de ninguna manera. Estos dos a propósito, ¿no? El liberalismo en Colombia, que ya no se encuentra en el centro o en la derecha o un poco o en el centro derecha del espectro político, aunque creo que el centro no existe, sino que se encuentran estos liberales como Humberto de la Calle, como Juan Fernando Cristo, es al lado de las FARC. Ahí es donde se encuentran estos liberales y el liberalismo en Colombia en general. Entonces, una pregunta para cristianos, conservadores, liberales de verdad, libertarios y en general para todos aquellos que aprecian lo que hemos construido como civilización y lo que ésta nos ha permitido lograr. Aquí va la pregunta. ¿Cuánto más vamos a soportar sin responder al sabotaje que sufre nuestra sociedad? Voy a repetir la pregunta porque está pasando aquí mientras grabo esto un helicóptero. No sé qué tanto haya entrado en el audio, qué tanto haya logrado captar el micrófono, pero voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto más vamos a soportar sin responder al sabotaje que sufre nuestra sociedad? Es complejo. Muchos nos enfocamos en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra empresa, en construir una vida con honestidad y decencia. Tal vez no nos interesa mucho el estado actual de nuestra cultura, ni mucho menos el de la política. Recuerden lo que les dije al comienzo, la cultura para mí es el fundamento del cual comienza a nacer o comienzan a nacer las distintas percepciones políticas. Entonces la cultura para mí está en la base de la política. Tal vez no nos interesa mucho el estado actual de la cultura, ni mucho menos el de la política, como acabo de mencionar. Y con frecuencia respondemos, ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo vamos a estar pendientes del estado de nuestra cultura y mucho menos del de la política? Y esta respuesta está bien, está perfecto, es entendible. Sin embargo,
Hoy les digo que debería ser de todo su interés la actualidad cultural y política en Colombia y también en otros países, pero principalmente en Colombia. ¿Por qué? Porque hay movimientos que quieren destruir nuestra sociedad. Voy a repetir eso. Hay movimientos que quieren destruir nuestra sociedad. Entonces es nuestro deber estar al pendiente de lo que sucede en nuestra cultura, en nuestras comunidades y también en el escenario político. Hay movimientos que quieren despojarnos de nuestras libertades, que quieren borrar a la familia, tal vez la institución que está más sitiada, más bajo ataque es la familia. Hay movimientos que quieren desterrar nuestra espiritualidad, quieren quemar nuestras iglesias, no estoy diciendo nada que no sea cierto, y acabar con nuestra historia. Hay movimientos que quieren acabar con nuestra historia. No estoy exagerando. Si no nos involucramos en esta batalla, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa y nuestras vidas estarán en riesgo. Y quedará poco por salvar. Involucrarse comprende dos acciones. Primero, ponerse al tanto del contexto actual, conocer qué es lo que está sucediendo en tantos aspectos de la realidad como sea posible. Lo que dicen los medios, la producción cultural, esto es, películas de cine, literatura, Netflix, etc. Tanto en Colombia como en el extranjero, como alrededor del mundo. Hay que conocer las distintas ideas políticas que compiten hoy. Lean, investiguen, aprendan sobre todo y sobre todos. Esto también mejorará la calidad de sus argumentos. Por eso les contaba que uno de mis propósitos con este podcast es precisamente brindarles a ustedes una base conceptual para que puedan entender mejor las distintas posiciones y sobre todo construir argumentos más sólidos. Esto mejorará la calidad de sus argumentos, como ya les decía, y ponerse al tanto de este contexto también les mostrará quiénes son los actores, les ayudará a identificar los actores y dentro de ese grupo a los potenciales aliados y enemigos. Esto es clave. Esto a su vez les revelará de dónde vienen los ataques, les ayudará a entender por qué es que se dan estos ataques y a qué y a quiénes es necesario resguardar y defender. Muy importante. Esta puesta al tanto del contexto actual les ayudará a identificar y a conocer los actores y a saber quiénes son o quiénes podrían ser aliados y enemigos. La segunda acción, después de ponerse al tanto del contexto, de enterarse, de conocer, es defender las convicciones. No tienen que lanzarse a hacer un podcast, aunque es una buena opción, no es una mala idea, pero sí deben tener claras sus convicciones y defenderlas en cualquier escenario. Una comida con los amigos, durante la pausa del café en la oficina, en sus redes sociales, por supuesto, en secciones de comentarios de páginas o foros. Hay muchos lugares en los que uno puede entrar a ser parte de esa conversación y puede entrar a defender las ideas que cree correctas. No le huyan a la discusión ni al debate. Eso es lo que quieren los enemigos: aplastar el disenso e imponer la uniformidad en las opiniones. Eso se llama fascismo, se llama autoritarismo. Y si no nos rebelamos, si no comenzamos a dar la batalla, a defender nuestras opiniones, vamos a permitir que esas nefastas ideas se impongan, y ese es el lugar mejor a donde va a morir la democracia. Entonces, mucho cuidado con eso.